Hola, buenas tardes a todos. Un placer encontrarnos de nuevo por aquí con esta charla. Vamos a hacerla en castellano porque tenemos inscritos de diferentes regiones de España y de otros países. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí. También debo decir que ha sido una charla que ha generado bastante expectativa y eso, ¿no?, nos agrada que haya generado bastante interés este tema, porque desde el Observatorio de Género, como bien aquí tenemos a la representante del Observatorio de Género, Yolanda Castellano, queremos darle visibilidad a todos estos temas. En nombre del Observatorio de Género y del Colegio de Fisioterapeutas le damos la bienvenida a todos los que están aquí y los que nos ven desde las pantallas. Y ahora pasaré a presentar a los ponentes. Empezaré con Elliot. Él es un fisioterapeuta que ha realizado un máster en fisioterapia del deporte y readaptación a la actividad física. Actualmente también está formado profesionalmente como artista de circo contemporáneo y actualmente realiza una práctica privada con pacientes, la mayoría de ellos atletas, y también trabaja bastante ahora actualmente todo el tema, ¿no?, de la charla que nos proponen ellos. Chris, actualmente fisioterapeuta vinculada a un CAP en Vic, ¿verdad? Se ha especializado en todo el abordaje de la esfera cráneo-cérvico-mandibular. Había estado trabajando durante mucho tiempo en consulta privada y ahora está realizando su doctorado en la Autónoma, una tesis con un tema acerca de la ludificación en sistemas de rehabilitación, un tema bastante interesante que de repente pueda comentarnos algo. Nada, Yolanda Castellano, la representante del Observatorio de Género, y mi persona, Marlene Moreno, tesorera del Colegio de Fisioterapeutas y colaboradora de Yolanda en el Observatorio. Esperamos realmente que sea una charla ¿no?, en la que podamos y tengamos la oportunidad de hablar de diversidad, de inclusión desde una perspectiva de género, y que sea un tema, ¿no?, que nos ayude a todos los fisioterapeutas y las fisioterapeutas colegiadas y colegiados que estén interesados en trabajar con estos usuarios, pacientes, en la vida, ¿no?, en su vida profesional. Bueno, ya podríamos empezar con la charla. Muchas gracias. Vale. ¿Empieza? ¿Chris o Elliot? Sí, agradecemos la invitación, por supuesto, que es algo en lo que llevamos un tiempo pues trabajando, y tener la oportunidad de presentarlo ante la gente nos orgullece bastante. Y aquí estamos, que no tenemos mucha experiencia, así que vamos a intentar hacer lo máximo que sepamos de bien, y esperamos que se entienda todo. Os vamos a presentar esta propuesta de protocolo rehabilitador, que la hemos basado en ejercicio físico, ¿vale? Que había alguna duda, quizás si había parte de terapia manual, pero no va a haber, es todo basado en ejercicio físico. ¿Vale? Un poco... ¿Quieres hablar tú? Que bueno, hemos puesto estas fotos de Tayel, que es el sujeto de la investigación pilota que hemos llevado. Es para resumir un poco de lo que va la charla y también un poco para mostrar la belleza de lo que es trabajar con alguien después de una intervención tan deseada y tan esperada. O sea, en temas de transición de género se habla mucho de la disforia y del sufrimiento, y queríamos también mostrar que existe la euforia. Para resumir un poco por dónde vamos a pasar hoy, al principio haremos un poco una introducción de cómo atender a personas trans y no binarias en la consulta. Seguiremos explicando un poco qué es la mastectomía bilateral, el porqué de la necesidad de este protocolo rehabilitador. Pasaremos a explicar concretamente la propuesta del protocolo. Os contaremos un poco el estudio de caso que hemos podido realizar hasta ahora, y al final habrá pues, más unas conclusiones de las limitaciones y puntos fuertes que nos hemos encontrado y las propuestas de futuro antes de pasar al turno abierto. La introducción la hemos pensado hablando sobre 5 mitos sobre las personas trans, ¿vale?, que vamos a ir desacreditándolos. El primer mito es: las personas trans han nacido en un cuerpo equivocado.
Este mito es falso, pues las personas trans simplemente no sienten que el género que les asignaron al nacer corresponda con su identidad de género. Nadie nace con un cuerpo equivocado y hay personas trans que sí que eligen la modificación corporal como parte de su proceso para alinear su expresión de género con la normatividad estética del género sentido. ¿Vale? El segundo mito sería: las personas trans tienen un problema psicológico. Esto es totalmente falso y perjudicial. Incluso la OMS ya ha validado la despatologización del ser trans y en el DSM-5 ya tampoco aparece. No obstante, pues debido a la discriminación o la falta de aceptación social, las personas trans son ampliamente vulnerabilizadas y debido a eso es cierto que hay una alta tasa de problemas de salud mental o emocional en las personas trans, pero no es debido al hecho de ser trans, sino a las consecuencias sociales de falta de aceptación, más que nada. El tercer mito sería: transicionar significa hormonarse y operarse. Es una falsa creencia el hecho de que transicionar sea pasar por un proceso médico y quirúrgico. La transición es un proceso único y personal que empieza en un proceso más individual y se va abriendo a un proceso social. Puede pasar pues, por hablarlo con familia, con amigos, en el trabajo e irte abriendo hacia afuera, y pueden comportar también todo un proceso administrativo, como podría ser un cambio en el nombre de una tarjeta o el cambio en la mención del sexo registral en el DNI, y en todo este proceso sí puede haber una fase de hormonarse o de operarse, pero no a la fuerza se tiene que pasar por estos procesos. El siguiente mito sería: la mastectomía bilateral es lo que te convierte en un hombre trans. Para nada, ya creo que la frase suena a falsa por sí. Este mito revela como una comprensión limitada de la diversidad de experiencias transmasculinas. Por un lado, la mastectomía bilateral la podría realizar tanto una persona que se identifica como hombre trans como también una persona no binaria o con otra identidad. Y de otro lado, como ya hemos dicho, no hace falta pasar por una mastectomía para poderse identificar con este género sentido. Y el último mito: las personas trans deben parecerse al máximo al género que dicen ser. Esto refleja unos estereotipos de género muy binarios y muy restrictivos, ¿vale? La identidad de género no se define por la apariencia externa, eso sería lo que llamamos expresión de género. Entonces, cada persona puede expresar el género de la forma en que decida, en que lo sienta, y debemos poder tener libertad de expresarnos en la forma que nos sintamos bien. De este modo, si una persona trans no binaria acude a nuestra consulta, cosas que podemos hacer, buenas prácticas, sería primero preguntar los pronombres, pero a todas las personas, no solamente cuando alguien nos parezca o queer o trans o que no sabemos identificar a qué género pertenece. Si preguntamos los pronombres de una manera sistemática a todas las personas que llegan, vamos a generar mayor inclusión y menos juicio. Después, debemos respetar, por supuesto, el nombre con el que la persona se identifica, aunque no sea el del DNI. Si nos dan el DNI y no es el nombre que nos ha dicho, nos quedamos con el que la persona se ha identificado cuando le hemos preguntado ¿cómo te llamas? No podemos hacer preguntas tampoco sobre la transición si no son necesarias para la intervención que vamos a realizar. Aunque venga una persona y quizá vayamos a aplicar este protocolo que explicaríamos hoy sobre la mastectomía, eso no nos permite curiosear o hacer preguntas que vayan mucho más allá de la intervención fisioterápica que vamos a aplicar. Si en confianza con los días sabemos que a nivel de fisioterapia generamos un vínculo con las personas y nos explican sus vivencias, no podemos cuestionarlas, ni la identidad, ni las vivencias que nos cuenten con confianza. Y por último, nunca, nunca, nunca debemos sacar a nadie del armario. Eso significa que a veces las cosas con confianza, o sobre todo en las primeras fases en las que una persona trans se va expresando, hay veces que no aún todo el mundo ha sabido de este ser trans. Si una persona nos lo cuenta en intimidad, ahí se debe de quedar. Esto también forma parte del código deontológico de cualquier ámbito. Vale, pues, ¿qué es esta cirugía? La mastectomía bilateral para la afirmación de género. Es una cirugía que consiste en la masculinización del pecho femenino, o sea, quitando la glándula mamaria y el tejido adiposo.
Cuando los pechos son pequeños y se considera que la piel es suficientemente elástica, perdona, es que no soy nativo de castellano, entonces el paciente puede optar para lo que se llama la mastectomía periareolar o el keyhole, que se realiza una incisión alrededor del pezón. Esta técnica sí que deja una cicatriz muy mínima, pero no permite recolocar el pezón en una posición más típicamente masculina. Y también no permita tanto reajustar el tamaño. Luego, a partir de un tamaño medio y o cuando hay un ptosis, o sea, un exceso de piel que no es bastante elástico, se realiza la mastectomía doble, con o sin injerto de pezón. O sea, el pezón es opcional. Se realiza la incisión en el borde inferior del pectoral para su asimilación estética. La forma de la cicatriz luego no tiene como debe ser, no tiene por qué ser la forma del pectoral, pueden ser cualquier forma que el paciente desea, o sea, puede ser con inclinación o con inclinación contraria, o en forma de medio círculo, en forma del pectoral. Esto lo digo porque muchos pacientes no lo saben. Dime. Paso a las fotos. Un segundo, que me queda una cosa. Cuando sí que se conserva el pezón, normalmente se reduce su tamaño y bueno, ¿sabes qué? Lo puedes ir pasando. Cuando se conserva el pezón, sí que se puede recolocarlo y ajustar el tamaño. Entonces, en ambas cirugías es muy común la pérdida de sensación, tal como la funcionalidad del pezón y de todo lo que es la piel alrededor de la cicatriz. También hay a veces uso de la técnica de liposucción, más que todo si el paciente tiene acceso de tejido adiposo, y a veces se utiliza la misma grasa recolocada para dar un efecto estético de musculación del pectoral. Eso lo digo porque a veces llega un paciente y tenéis que saber que no solamente ha pasado por una procedura de quitar la glándula, sino también hay una grasa inyectada y eso sí que cambia un poco. Luego, estos son resultados de la mastectomía periareolar, que se puede ver que deja muy poca cicatriz, pero que el pezón no está ni del tamaño ni de colocación que es habitual estadísticamente en pechos masculinos, digamos, de pacientes cis. Y luego esto sí que será la mastectomía doble. Hemos puesto aquí tanto cicatrización buena como cicatrización un poco patológica. Se puede ver un queloide, se puede ver un hiperpigmentación, y luego mastectomías que sí que se han, digamos, resultado en algo un poco más estéticamente bueno. También se pueden dar cuenta que a veces la línea está unida, y esto lo vamos a comentar un poco luego, y que el injerto de pezón es opcional. Hay gente que no lo desea. Claro, el injerto de pezón también tiene un poco de riesgo de que no será exitoso, y hay personas que prefieren evitarlo completamente. La cirugía es relativamente sencilla, dura entre 2 y 4 horas, y al cabo de unas horas de postoperatorio o como máximo al día siguiente, si ha surgido algún pequeño imprevisto, pues la persona se va a casa y se va con un vendaje compresivo muy fuerte y con unos drenajes. Las órdenes que se les dan es de no hacer nada de esfuerzo, no levantar los brazos y no elevar el ritmo cardíaco. Aquí veis una foto de Elliot cuando salió de su cirugía, y con este vendaje que se aprecia es el clásico que se utiliza, que es muy, muy, muy fuerte. Entonces, lo que estamos basándonos es un poco en el registro de lo que he hecho yo al salir de esa cirugía, porque yo, obviamente, viniendo del mundo de fisioterapia, salí de ahí diciendo, ¿y la fisioterapia cuándo? Y me dijeron, ¿qué? Y yo en plan, ok. Entonces iba registrando un poco y de ahí se nace el proyecto. Vale, pues complicaciones graves, pero por suerte poco probables, son, bueno, las de toda la vida, ¿no? O sea, las complicaciones dentro del quirófano durante la hospitalización, el derrame que yo tenía y tenía que reoperarme, pero estamos bien. Complicaciones pulmonares, como cualquier cirugía que va de pecho, tienen un poco de importancia. Y la infección que puede resultar en un necrosis y o el pérdida del injerto, que yo sí que he visto alguno con uno de mis pacientes. Bueno,
Hemos visto 2 ocurrencias de esto. Luego la ¿cómo se pronuncia esto? Desicencia. Pues esto por suerte nunca lo vi. Y la pérdida severa de funcionalidad de extremidad superior, más que todo debido a la inmovilización prolongada, que más que todo sería eso lo que buscamos evitar con el protocolo propuesto. Aunque en la literatura se describe como de baja recurrencia, sí que en nuestra experiencia clínica hemos visto alta frecuencia de lo que serán las complicaciones ligeras. Es decir, que no hemos visto ni una sola mastectomía de cualquier clínica aquí en Barcelona o en las Canarias, que también hacemos esto por videollamada y tal, que no tenía ninguna complicación. En la lista solo aparecen cosas que sí que hemos visto personalmente. Primero será la hematoma, que es cuando hay pérdida de sangre en uno de los lados, asimetría, que es como de los resultados finales, no de los primeros días. El dolor costal es casi un checklist que lo marcan todo, más que todo debido al chaleco postoperatorio o a la faja apretada, que eso sí que es interesante porque hay variación entre, digamos, la prescripción del uso de la misma faja entre 1 semana y 5, y ahí también en algún momento quisiéramos a lo mejor advocar para uso más corto de la faja. Luego las seromas, que casi en cada mastectomía lo hemos visto, que son muy benignas, pero a veces hay que aspirar. Luego irritaciones de la piel debido a esparadrapo o cambio de vendaje, cicatrización patológica, hipertrofia o queloide, adherencias, pero eso con trabajo miofacial se puede mejorar muchísimo. La contractura axilar, hemos visto una que bueno, que no era un caso severo y se pudo resolver, pero ahí también algo parecido al mastectomía de, digamos, motivo oncológico. Luego, las orejas de perito, que es más debido a la técnica de intervención y que esto se corrige en una intervención reparativa. Descoloración del pezón, que se puede tatuar después, así que no es un drama. Y pérdida ligera o moderada de rango de movimiento y de masa muscular en la extremidad superior. Prevalente, casi inevitable en la inmovilización prolongada, que por eso estamos aquí. Bueno, pues ¿qué pasa con esta inmovilización prolongada que voy como comentando? Pues el tema es que en la cirugía estética en la cirugía estética se opina, por lo que tenemos entendido, que la inmovilización esta sirve para que el proceso de cicatrización se da un resultado óptimo. En la cirugía estética, claro, o sea, la apariencia es más importante que, como por comparación, la mastectomía oncológica, porque en un sentido la apariencia es la funcionalidad en la cirugía estética, o sea, alguien se masculiniza el pecho para que se vea masculino. Mientras en la cirugía por cáncer de mama es más que todo para salvar una vida y para salvar una funcionalidad y una calidad de vida, evitando recurrencias y metástasis. Entonces, hoy en día prevalente que la inmovilización en mastectomías trans por miedo a la tracción mecánica. ¿Y eso por qué? Porque sí que está comprobado en estudios de modelo de animal que la tracción mecánica de la cicatriz misma contribuye a la cicatriz patológica, es decir, al queloide o a la hipertrofización. De se extrapola que mejor inmovilizar el paciente vivo durante, bueno, esto puede llegar a ser 6 meses. Argumentamos que la tracción mecánica en modelo animal es una cosa, mientras que el ejercicio activo adaptado al proceso de rehabilitación con un paciente es otro. Argumentamos que no está comprobado que el ejercicio tiene un efecto dañino encima de la cicatrización, mientras que sí, la inmovilización prolongada está comprobada efectivamente como dañina. Y esto lo sabemos de toda la vida, de cada intervención casi que existe.
Entonces esto era de la inmovilización y luego la manipulación del pezón, que es más como un tema personal que una persona puede decidir, porque más se manipula, más riesgo tiene de pérdida de funcionalidad. O sea, en plan el nervio sufre, más glándula quitas y más fina queda el injerto. Claro, aquí queríamos incidir en que a veces por ganar una apariencia lo hacemos en detrimento de o la funcionalidad o la sensibilidad, y entonces es todo un hablar y decidir los pasos a seguir, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué necesitamos este protocolo rehabilitador, ¿no? Por un lado, la comunidad está desinformada, no le llegan unas informaciones claras, aunque vayan a la clínica, en la cirugía, en el post, no hay unas claras guías de cómo hacer las cosas, y en diferentes clínicas hemos visto que se dan órdenes diferentes, por tanto no está consensuado y eso haría falta. A nivel académico no hay una gran cantidad de bibliografía. De un lado, ya no está de la propia cirugía, de cuál sería la mejor manera para ganar en sensibilidad o cuál sería la mejor opción para la estética. Hay poquitos, hay alguno, pero muy, muy poquitos. Y para nada existe alguna guía clínica que hable sobre este protocolo rehabilitador o cómo seguir después de la intervención. Las instrucciones que estamos viendo que se dan posquirúrgicas son muy restrictivas y por tanto no están nada basadas en la evidencia de lo que sería cualquier protocolo rehabilitador posquirúrgico en sí, de otro ámbito. Sabemos que hay una pérdida de funcionalidad si prolongamos el tiempo de recuperación. Y ya hemos dicho que la estética para esta cirugía es uno de los parámetros de éxito, por tanto también eso nos hace pensar que está bien incidir sobre ello y dar pautas a las personas sobre cómo cuidar la cicatriz de un lado o cómo hacer los ejercicios para tener el pectoral, ¿no?, en su lugar, etcétera. Por tanto, ahí venimos. Basándonos de que no hay información sobre esto, pues ¿por dónde empezamos? Bueno, hay un caso único de rehabilitación por una fisioterapeuta que de verdad es que era una artista de circo que se operó y una fisioterapeuta especializada en artes circenses que lo rehabilitó. Yo iba ahí como, ahí va a estar el conocimiento que necesito y lo abro y es restricción. Que bueno, que nada, sirve como referencia, pero tampoco es un recurso académico. Entonces, donde sí que hay recurso académico está en los procesos de cicatrización, que sí que sabemos bastante. Bueno, personas saben, yo estoy dándole. Y luego en cáncer de mama y la cirugía debida a ello. Entonces, en los procesos de cicatrización, por un lado, buscamos optimizar un resultado estético, que según la experiencia clínica que llevan las clínicas que operan, requiere una inmovilización, y por otro lado sobra la evidencia que la activación temprana es preferible en tanto recuperación en cualquier otro parámetro, más o menos. Y sabiendo que el camino dorado estará entre estos dos requisitos, pues nos hemos basado en los tiempos biológicos de lo que será la cicatrización y la investigación sobre eso ya acabo de decirlo, vale. Vale, entonces las fases, bueno, todo el mundo se lo aprende en la carrera, pero lo refrescamos un poquito así por encima. Entonces la primera semana, la primera fase sería la inflamatoria. Aquí la recomendación sí, la actividad reducida, reposo relativo y rango de movimiento reducido, es decir, no es el momento para obligar al paciente para hacer lo máximo posible. Luego la fase proliferativa, que solapa un poco, empieza aproximadamente a los 4 días y puede llegar a ser 3 semanas también, por lo que hemos visto escrito. Y la recomendación aquí sí, intervenir en algún momento. Nosotros nos hemos puesto unos 2 semanas, pero también hay investigaciones que empiezan antes en cáncer de mama. La recomendación es incremento gradual de actividad diaria, de rango de movimiento y del ejercicio, y en ningún momento llegar a estirar la cicatriz. Eso sí que es importante, que en la fase proliferativa no, pero ahora que pasamos a la última, que es la fase de remodelación, que empieza más o menos a las 3 semanas,
pues ahí sí, desde 3 semanas y hasta 1 año la cicatriz se va remodelando. Ahí vuelta gradual a la funcionalidad prequirúrgica. Sí, estiramiento de la cicatriz, pero no estiramiento mecánico, sino estiramiento de todo lo que es la extremidad superior a partir de los 6 semanas, y esto cuando la cicatriz llega a 50% de su fuerza tensil final. Vale, pues lo que sí que se ha hecho en... todo lo que no se ha hecho en la cirugía trans se ha hecho en la mastectomía por cáncer de mama. En la rehabilitación sí que se ha hecho investigaciones bastante agresivas. La expectativa es que el paciente recupera el rango de movimiento glenohumeral completo al mes de la cirugía. Y se ha demostrado que el ejercicio no incrementa el riesgo de complicaciones postquirúrgicas. Alguna también argumentará que lo disminuye. Luego hemos pedido encontrar unas investigaciones sobre el efecto del ejercicio con estiramiento, que eso es una cosa que nos interesaba en particular, que comienzan a la primera semana, o sea, has pasado 8 días desde la cirugía, venga a estirar este brazo todo lo que aguantes por dolor. Esto en cáncer de mama, y también un solo estudio en aumentación de mama, que es una cirugía estética también, concluyendo que el ejercicio con estiramiento no tiene efecto negativo sobre la calidad de la cicatriz, que eso es muy importante para nuestro tema. El debate en cáncer de mama está si empezar el día 1, si empezar el día 7 o si empezar el día 15 postoperatorio con el protocolo de ejercicios. Luego también en cáncer de mama están hablando de si restringir el rango de movimiento del glenohumeral, si hacerlo para 2 semanas, si hacerlo para 4 semanas o si no hacerlo sin más. Y claro, se está debatiendo todavía cuál sería la, digamos, intensidad optimal en cada momento. Y ahí va la propuesta. Ahí va la propuesta. Justo con tiempo, porque ahora empezamos lo que es interesante. Vale, pues ahora, bueno, explico un poco lo que hemos ido haciendo en estas rehabilitaciones que nos basamos en una experiencia clínica adquirida en 2 años de ver este tipo de rehabilitaciones. No lo propongamos como un protocolo estricto, ni como instrucciones, sino como una documentación de un trabajo clínico que está en desarrollo constante. Propongamos los ejemplos concretos para mejor ubicarse, más que todo. Y si a alguien le interesa, pues a nosotros nos encantaría pasarle la chuleta entera. Incluso nos pueden llamar media de la noche. Oye, mi paciente me dice que sufre, que no sé qué. Dile que les aprieta la faja un poco, ¿vale? Sí. O sea, esto está para regalar y no hay ningún problema. De hecho, por eso estamos aquí. Seguramente hay muchas maneras para llegar a los mismos objetivos, y cada rehabilitación debería ser un proceso individualizado al paciente. Ya he tenido bailarines que no tocaron una pesa durante toda la rehabilitación porque sencillamente no era lo suyo, y chavales que hicieron todo con pesas de partida final. Pues las siguientes imágenes contienen las tablas que describen la totalidad de este protocolo, los ejercicios exactos, la resistencia inicial, cómo la vamos incrementando, el calendario propuesto para la programación y el contenido de las sesiones de rehabilitación, los tiempos previstos para la vuelta a funciones importantes. Vale, entonces, ¿qué podemos esperar? La primera semana y la segunda sería más que todo actividades de vida diaria y ejercicio respiratorio, claro, en los primeros días en el hospital, isométricos de tronco, porque el paciente sale así, ya lleva 2 años así por el binder, entonces mejor la abrimos un poco. Deambulación, que quiere decir caminar, o sea, sal de casa, haz un poco de metraje y vuelves, y ahí sí estamos en favor de una restricción de movimiento. La primera semana 45 grados y la segunda semana 90 grados. Después de esto cambia el mundo. Entonces, ¿qué pasa en la tercera semana? Ahí sí que recomendamos arrancar con 3 sesiones semanales, es decir, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día no. De sesiones semanales de ejercicios contra resistencia, pero oye, empezamos bien suave y vamos incrementando según quién tenemos adelante.
siempre buscando de llegar a una intensidad determinada. Para cada semana hay una intensidad deseada. Luego, el rango de movimiento del glenohumeral sí que lo pedimos, pero sin notar sensación de estiramiento. Vale, ¿usted cuánto puede levantar su brazo hoy? Aquí me tira, vale, baja 1 milímetro. Muy bien, ahora haces repeticiones hasta y no insistes. Perfecto. En semana 5, bueno, en semana 4 ya la mayoría de las personas que trabajan de manera sedentaria pueden volver a trabajar y en semana 5 ya están trabajando todo normal y ahí se quita la faja. Puedo respirar. ¿Puedes respirar? Muy bien, sal a hacer cardio. Y seguimos con las mismas sesiones, cada vez ajustando la intensidad. La semana 6 es el momento de poder añadir la perla de esta rehabilitación, que será el estiramiento de la extremidad superior. Empezamos de a poco y vamos hasta donde el paciente estaba preoperatoriamente. Y en semana 7 se empieza la readaptación al deporte. Esto para quien es deportista. Para quien no es deportista, pues la readaptación a la funcionalidad que tenía previamente. Luego, en semana 8 es una reintegración al deporte y vuelta al trabajo físico. Y yo digo, vale, o sea, hasta este momento, si no eres deportista, no te interesan tanto las últimas 2 semanas, pero ojo, antes de subir en una bicicleta o montarte en un coche para conducir, yo sí que quiero que tengas trabajados un poco las reacciones rápidas para que no te pasa que estás arriesgando a otra persona conduciendo. Así que la alta conducir, autos más, ¿no? Vale. Vale, aquí tienen las guías que hemos elaborado. Esto más bien para que sepan que existe y que me lo pueden pedir. ¿Vale? O sea, no voy a leer cada cosa, pero son guías que hemos elaborado sobre cómo gestionar la intensidad cardíaca, que es una de las contraindicaciones que salen de quirófano, y la intensidad de las sesiones de rehabilitación. O sea, la base para formularlas son estas recomendaciones en forma oral que nos transmiten nuestros pacientes desde las clínicas, bueno, más que todo las 2 clínicas que más cirugías de este tipo llevan aquí en Barcelona, con más frecuencia, y son frases como con la calma, pero haz vida normal, y hemos intentado un poco elaborarlo en una escala Borg modificada para la intensidad, para decir algo, y ya puedes ir haciendo cosas, pero no hagas deporte. Vale, entonces tomamos esto y a ver si lo podemos volver como algo, como el carácter de esfuerzo, que puedes hacer tal repeticiones con la sensación que te quedan tal más para ajustar un poco la intensidad. La idea es que se incremente la resistencia de una manera controlada para no superar el nivel de intensidad deseada para cada semana. En tanto, rango de movimiento glenohumeral, exactamente como antes, mueve hasta donde puede. Y este rango de movimiento sí que es importante saber que si el paciente va haciendo lo que puede sin estirar, va mejorando casi de forma diaria, sin que fuerzas nada. Luego, a partir de la 5ª semana sí que se marca una diferencia importante entre las personas por nivel de actividad física preoperativa, es decir, importante marcar el objetivo de la rehabilitación según la frecuencia, la intensidad y el tipo de la actividad que la paciente llevaba entrenando antes. En la tabla aparecen los topes. Oye, nadie tiene que llegar al fallo si no se estaba acercando al fallo en su entrenamiento de antes. Eso es por si me viene un halterófilo. Perfecto. Es importante también explicar que a los 2 meses lo que prevenimos es un return to practice, no es un return to play. Sí que recomendamos 2 meses más de readaptación al deporte particular después de la alta. Vale, aquí la agenda de la primera semana, postoperatoria, como se suele presentar en tanto contraindicaciones, y lo hemos puesto un poco una propuesta de cómo ir programando la frecuencia y el contenido de las sesiones, tomando en cuenta todo lo que será las contraindicaciones, y cada una tarda un poco más, un poco menos. Entonces ahí está la chuleta por quien quiera agarrarlo y correr. Luego, a los 15 días se suele, perdón, a los 15, bueno, también hay propuesta de la verdad. Estos son ejercicios que son como el contenido de lo que se puede dejar al paciente como deberes para hacer en casa en las primeras 2 semanas, donde todavía no tienes por qué acudir a la clínica, pero sí que se va pudiendo hacer unos, digamos, isométricos leves y movilidad de cervical para evitar lo que sea el dolor por inmovilización.
Seguimos. Luego esta es la segunda semana, bastante igual. Sigue en casa y aquí son 2 calendarios al 15 días. Al 15 días suelen quitar los puntos de la operación y ahí sí que propongamos empezar con sesiones semanales de ejercicio activo de extremidad superior. A partir de este momento y hasta cumplir 8 semanas. Los 2 calendarios representan más que todo 2 propuestas distintas para pacientes mayormente activos o pacientes mayormente sedentarias. La diferencia consiste más que todo en que las personas más entrenadas, con ellas recomendamos añadir también sesiones de activación de extremidad inferior y más de ambulación. Eso lo pautamos como a los autonombrados culo inquietos que perciben como toleran muy mal la restricción de ejercicio y el reposo forzado pues les genera molestias físicas y derrota de estado emocional. Vale, esta tabla representa los ejercicios de movilidad sin estiramiento de cicatriz que se recomienda empezar en la primera sesión a los 15 días, que serían nada más movimientos del glenohumeral y que pautamos hacer de forma diaria en casa hasta semana 6. Luego, estos son los mismos ejercicios. ¿Qué hacemos en la sesión? Bueno, aquí aparecen como los números exactos de todo, pero oye, cada uno tiene exactamente el mismo nivel de autoridad para decir, no, 25 repeticiones o no, 1 kilo no. O sea, esto está abierto, no es una Biblia. Luego, y la Biblia también tiene variaciones, así que... pues mira, eso está aquí, todo el mundo empieza más o menos con la resistencia mínima o sin resistencia y avanza según percepción de su esfuerzo personal. Estos son ejercicios de fuerza y se hace un poco después de movilidad o antes, después de movilidad, y los ejercicios de fuerza no hace falta que las siga haciendo en casa. Vale. Luego veremos cómo esto no cambia mucho en tanto contenido, solo se va avanzando en tanto rango de movilidad y de intensidad. Algún ejercicio sí que se añade porque de repente sí que puede hacer un press inclinado, lo que antes no tenía porque no podía subir los brazos, y algún estiramiento que se ha añadido. Entonces ahí en la tabla lo tenían al mes y a los 2 meses. Vale, eso está Tayel. Es la alma dorada que nos dejó hacerle la rehabilitación. Aquí está en su primera sesión haciendo flexiones o lo que sería... Ay, ¿podemos matar el volumen? Ay, pues mira, estas serían la variación adaptada de flexiones en tanto rango de movimiento como intensidad. Y luego a la última sesión de lo mismo, me está sacando unas flexiones y yo... Tayel, ¿cómo te sientes con esto? ¡Bien! ¡Me siento bien! O sea que le ha costado, pero es bastante parecido a lo que estaba entrenando hasta este momento. Vale. Sí, pues aquí los mismos, o sea, los mismos ejercicios como en la primera sesión y en la última. Son ejercicios básicos de extremidad superior, o sea, analíticos de toda la vida, algún ejercicio compuesto, más que todo divididos en pecho, espalda y hombro. En los ejercicios de pectoral sí que hemos ido un poco más suave para no arriesgarnos cicatrización patológica. Son todo... Vale, ¿qué más? Son todos los ejercicios que este chico solía entrenar antes, que estaba muy familiarizado. Y luego aquí son como las cositas que se van añadiendo, ¿no? O sea, el estiramiento que se empieza a las 6 semanas, y el estiramiento lo tiene porque tenía la cicatriz unida y tenía una sensación de tirón por parte de la cicatrización en el esternón, entonces hacía también esto. Y lo que es el entrenamiento como de la espalda superior lo hacemos porque llegaba con un poco de, digamos, debilidad de la espalda superior debido al uso de binder, que eso es también una cosa muy prevalente en este tipo de población. Bien, pues con Tayel hicimos este estudio piloto. Era algo que nos habíamos propuesto y que inicialmente queríamos que tuviese un poco más de personas formando parte de ello, pero al final pues pudimos como hacerlo solo con Tayel, así que hemos hecho un estudio de caso. Lo diseñamos de forma así como un estudio longitudinal de ámbito extrahospitalario que se llevaba a cabo pues, o en el centro de rehabilitación o en el gimnasio, y estaba dirigido a las personas que habían pasado por esta cirugía a partir de los 15 días.
Las variables que íbamos a recoger para medir un poco esta fiabilidad del protocolo que estábamos preparando eran, por un lado, el dolor a través de la escala EVA, el estado de las cicatrices a través de la Vancouver, el rango articular del hombro, la masa muscular, la fuerza, teniendo en cuenta el tanto por ciento que la persona podía levantar antes de operarse, y la satisfacción personal a final del tratamiento. La intervención está pensada para 8 semanas y llevándose a cabo durante 3 veces a la semana, unos 40 minutos de forma supervisada. La forma de seguimiento era verle preoperatoriamente para saber en qué estado estaba, porque luego preintervención, justo el primer día en que lo veíamos, que era a los 15 días de cirugía, era un estado que no nos podía servir para guiarnos en la evolución que queríamos. Por tanto, necesitamos ver a estas personas antes de que se operen y después postintervención a las 8 semanas, como decíamos, pero pensando que todo esto se va siguiendo su recuperación natural y, por tanto, hacíamos un último seguimiento más o menos a los 6 meses. A nivel de complicaciones, como cuando Elliot os ha hablado de las complicaciones leves que siempre estamos viendo, pues en este caso apareció un hematoma posquirúrgico, apareció un pequeño esguince de costillas por presión de la faja, hubo reacción alérgica en el pezón debido al esparadrapo, que luego vais a ver una imagen de eso. Y apareció una cicatriz hipertrófica, que también es algo que nos estamos encontrando bastante a menudo, que se ubica concretamente en la zona encima del esternón, al centro del pecho. ¿Vale? Los resultados, los ejercicios ya lo habéis visto, son los que os ha mostrado Elliot. Entonces, los resultados a las 8 semanas era eso. Vino, mira, si veis las fotos que nos enseñan el rango articular, preoperatoriamente tenía un rango de unos 170 grados de flexión de hombro, y vemos a semana 1 como está levantando nada, pensamos que no podemos sentir sensación de estiramiento ahí, por tanto poquito, y a semana 8, final de nuestro protocolo propuesto, estamos en unos 165, por tanto hemos recuperado gran parte del ROM. También eso es parecido a los resultados de estudios de cáncer, ¿no? Mastectomía por cáncer de mama, por tanto estamos en un buen resultado. A nivel de dolor también hubo un buen resultado. Cuando vino a la semana 1 presentaba un dolor 6 y acabamos en dolor 1, por lo tanto muy bien. Y a nivel de fuerza, teniendo en cuenta este estado preoperatorio, en diferentes ejercicios que os hemos puesto aquí los ejemplos, pues vemos que estaba alrededor del 70% en algunos, incluso en alguno un poco más alto. Sabemos que hay algunos ejercicios que aún en este momento, a las 8 semanas, no se le dejaba tampoco hacer el máximo que pudiese. Claro, porque ¿qué pasa? Se veía bien, se sentía bien y me decía, vale, que con el remo a la cintura sí que me siento para tirar los 12, 15 kilos que tiraba antes. Y yo, bueno, muy bien, pero si de repente te desequilibras con el peso y tienes que compensar con un movimiento rápido del pectoral y el pectoral no está por ello, preferiría limitarte un poco y en 2 meses lo recuperas. Pero era una decisión tomada, no era por capacidad. Por tanto, la propuesta son esas 8 semanas, pero pensamos que la progresión va siguiendo un poco más. Aquí vemos otra parte de resultados. Por un lado, a ver si podemos enseñar el de la cicatriz del pecho. Sí. Ahí. Esta primera imagen del pecho entero es a las 8 semanas y si veis un poco en la zona del pezón, que está más enrojecida, ahí es donde hubo una reacción alérgica. Por lo tanto, esto ya pensamos que va a ser una cicatriz que nos va a costar un poquito más de recuperar. La del pecho se iba recuperando bastante bien, los cortes de abajo, y de esta forma que vemos a las 8 semanas que aún está en 7 u 8 puntos Vancouver, a los 6 meses que le hemos hecho el seguimiento y la cicatriz va progresando y ha bajado a solo 2 puntos, pensando en que 0 es la cicatriz óptima, sería la cicatriz fantástica, ¿no? Tayel pudo volver a su trabajo a las 4 semanas de forma normal, y preguntando pues, por su satisfacción a través del protocolo,
para él fue muy importante estar acompañado, poder preguntar al fisio todo y varias veces. Estamos viendo que es importante que estemos al lado y que sea una cosa constante, ¿no? Porque van apareciendo estas pequeñas dudas de los cambios, ¿no? De repente la cicatriz hace, ¿no? un efecto, un punto le pasa alguna cosa, y es verdad que en las clínicas, al ser una operación relativamente sencilla, pues dejan un poco ahí de la mano de Dios que se vaya recuperando solo, ¿no? Y el acompañamiento siempre parece importante. Entonces, para él también la atención personalizada fue fundamental, ¿no? Y lo que decimos, el protocolo no es cerrado, se puede ir adaptando, pensando que también, como decía Elliot, si hay una persona que su objetivo es bailar, no le vamos a hacer las mismas cosas quizá que una persona que tiene un trabajo de fuerza, por ejemplo, ¿no? Así que es importante esta adaptación. Claro, pues mira, hemos hablado un poco de otros casos que hemos visto, pues estos son fotos de rehabilitaciones que íbamos llevando, cada una un poco en otro momento del tiempo, o sea, la más antigua de ahí lleva 2 años y la más recién lleva 6 semanas exactamente, que es la de más arriba de izquierda y la de más abajo de izquierda, y luego las demás están como en distintos momentos. Las arruguitas verticales que se ven en la piel están debidas a un esparadrapo que se ha quitado para tomar la foto, no se quedan. Y sí que se ve que cuando hay una porción encima del esternón, pues que más que todo suele generar una cicatriz queloídica, que esto lo hemos mirado porque nos asustamos bastante diciendo, oye, nos hemos pasado 3 pueblos, ¿o qué pasa aquí? Y de repente resulta que en cirugía cardíaca se ha descubierto que por la línea de Langer, que es como las líneas de tracción de piel, y su forma particular encima del esternón, se suele generar cicatrización queloídica ahí más que en otros sitios. Que bueno, infórmale a tu paciente y que toma una decisión bien informada, pero que a lo mejor no está directamente relacionado con lo que se hace en el protocolo. A lo mejor sí, queda para averiguar. Y bueno. Así que a nivel de limitaciones, ya no solo en el estudio, sino en general en todo el proyecto que estamos llevando a cabo, es esa poca información al respecto. De un lado, los pocos estudios que había para tomar decisiones en cuanto al protocolo, ¿no? Sí que seguíamos a través de otros parámetros. Poca información consensuada sobre la propia rehabilitación, que ha habido poca colaboración por parte de las clínicas a las que nos hemos acercado. Nuestra intención era que si querían facilitar el protocolo, si les interesaba hacer una colaboración para ver si pudiese ser efectivo el protocolo. De momento nos estamos encontrando con algunas barreras con eso. Veremos qué pasa con el tiempo. Ha habido un poco de falta de recursos para poder desarrollar todo el estudio, por eso nos hemos quedado en este estudio de caso y tenemos ganas de seguir. Y hasta el momento teníamos sensación de esta falta de profesionales con el interés sobre el tema, y también que no fueran, o sea, personas del colectivo trans o incluso no binario, LGTB, dentro de los profesionales de la fisioterapia, ¿no? Como que a veces cuando se te cruza ese eje a nivel corporal tienes más interés por el ámbito y también lo vives de otra forma, y nos parecía interesante también un poco juntarnos aquí. Ha pasado, pues, por ejemplo, sobre todo en este caso de la cicatriz en el esternón, como que nos apareció una duda bastante grande de si el protocolo ahí estaba ajustado o no, y el hecho de no tener otros compañeras que pudiésemos preguntar, ostras, ¿te has encontrado con eso? ¿Has trabajado con eso? ¿Eso pasa? Pues era ahí una falta que estamos encontrando, ¿no? A ver si de repente aparece más personas que trabajan en eso. Ya sabemos que hay algunas personas que sí. Damos un saludo a Luciano, si está por ahí. Y a nivel de puntos fuertes, pues hemos visto que realmente estamos dando respuesta a una necesidad real. O sea, personas que se operan de mastectomía bilateral por afirmación de género hay y necesitan ese acompañamiento. Como ánimo, ¿no? Decimos que se puede prescribir ejercicio tomando en base a otros conocimientos de otras disciplinas. Aunque no tengamos una guía súper consensuada, podemos tirar de otros ámbitos para decidir cómo hacer. Estamos
contentos también con los resultados del propio estudio, por tanto esto nos anima a seguir y también más allá del estudio sabemos que hay satisfacción por parte de las otras personas que ha ido llevando Elliot, así que aunque no los hayamos estudiado tan a rajatabla, pero los resultados están pareciendo buenos, así que nos animan a propuestas de futuro, que la más importante sería poder desarrollar este estudio piloto que tenemos ganas. Para ello necesitaríamos podernos vincular con gestores de salud aliados. Por un lado, quizá el colegio es una buena entidad, así que yo creo que lo vamos a ir hablando. Buscamos conseguir ese informe favorable del comité de ética para poder reclutar a más personas, que no haga falta que sean amiguis, ¿no? Qué pobrecitos. Y un poco la propuesta sería que a 2 años vista pudiésemos ejecutar como todo el protocolo, ¿no? Tener un poco, quizá poder llegar a publicar un poco de ensayo piloto de resultados de esto. Y por supuesto lo que más nos interesa es difundir el conocimiento, ya no solo a los profesionales de la salud, sino también a toda la comunidad trans que puedan conseguir este protocolo e incluso hacerlo en casa, ¿no? De forma autónoma. Ya sabemos que vais que vais en Instagram y buscáis influencers que os digan qué hacer, entonces no hace falta, os mando todos los videos. Hablamos, aunque sea a medio de la noche, para que no os arriesgáis. Claro, os hemos dejado la dirección email de Elliot para que se pueda solicitar el protocolo, así que animamos a cualquier persona que ya lo quiera tener entero a que nos escriba y se ponga en contacto. Bueno, para llevarse a casa, es una rehabilitación re fácil. Si se respeta un poco lo que es el ritmo cardíaco y no estirar la cicatriz y vais paso a paso, pues no queda más. Evitar la inmovilización prolongada si no la podéis justificar desde un riesgo muy alto de como por ejemplo una infección de pezón o algo así, pues a partir de que la persona se levanta después de la anestesia, a ponerle a toser, a ponerle a caminar un poco, que aguanta el móvil, cosas como lo hacemos en cualquier otro tipo de rehabilitación, y a partir de 15 días, ejercicio adaptado. Luego, la incrementación gradual, tanto de ROM como de intensidad, hasta las capacidades preoperatorias previstas a 8 semanas. Incrementación, sí que diríamos, para las dudas, más suaves y más graduadas para todo lo que es el pectoral principalmente. No entraremos en sensación de estiramiento durante las primeras 6 semanas, para no provocar cicatrización patológica, que es lo que tenemos entendido según la literatura en este momento. Pero sí a partir de las 6 semanas se permite, y además digamos que está prescrito hacer un estiramiento para recuperar la funcionalidad y que eso no perjudica la cicatriz por sí, porque ya hemos demostrado que no es que si haces esto directamente pasa que la cicatriz sea patológica, o sea, eso no. Si quieres return to play o return to perform, eso sería a los 4 meses, no a los 2. ¿Y listo? ¿Y listo? Muchas gracias por todo. Aquí hay un poco de bibliografía que es un poco extensa, aunque no es súper específica del tema porque hay mucho de cáncer de mama, pero que nos sirve de guía a nivel de ejercicio. Y ahí os dejamos el turno abierto para preguntas y lo que nos queráis decir. Exactamente. Creo que tenemos una pregunta en el chat de Zoom y Yolanda se queda aquí para moderar el turno de preguntas y ustedes también tienen opción de hacer las preguntas que... A ver, tengo un papel del... Pregunta Luciano si la sesión quedará grabada. Sí, correcto. La sesión queda grabada en el canal de YouTube del Colegio de Fisioterapeutas y la podéis consultar, no sé si ya desde hoy o igual en un par de días, 3, estará colgada en el canal de YouTube y la podéis ver. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Como decía Marlene, vamos a un gran trabajo, además innovador, que necesita difusión, necesita divulgación y necesita de las manos y la cabeza de todas para ponernos manos a la obra, ¿de acuerdo? Así que paso al turno de preguntas. No sé si aquí en la sala tenemos alguna. Venga, adelante. Gracias por lo que habéis hecho, la verdad está súper chulo.
Se ve mucho en el post, pero en el pre. Bueno, el pre siempre depende del paciente. Si tienes la posibilidad de generar una relación con el paciente antes de operarse, pues hay cosas que siempre se puede hacer para mejorar el resultado. La cosa más importante es una charla para ajustar las expectativas y informarle un poco de lo que serán los tiempos. Por ejemplo, mejor que usted vaya acompañado por los primeros 10 días porque no llegará ni a hacer su propia cama, mucho menos de hablar de la comida. Entonces, esa charla la veo como crucial. Luego, todo lo que es la preparación muscular también sirve mucho. Eso se puede hacer de cualquier disciplina deportiva que le encanta a la persona que lo está haciendo. Que deje de fumar, pero que deje de fumar, no, porque lo tienes que saber. A la que dejas de fumar, ¿qué pasa? Pasas un mes toseándote un pulmón entero. Mejor lo haces un mes antes para no tener que hacerlo con la faja apretada, porque ahí te mueres de dolor, eso sí. Luego sí que hemos visto que muchas personas trans padecen de un apoyo familiar y están en situaciones económicas bastante más precarias. Y por eso sí que recomendamos una organización de cuidados alrededor del reloj como en los primeros días, que eso es una cosa que una persona tiene que ir organizándose con tiempo. ¿La neurodinámica la tenéis en cuenta? Mira, todo lo que es la rehabilitación del pezón, sí que ahí puedes echar un cable con la rehabilitación neurológica. Sí, y esto puede empezar al tercer día con algo de guía, ¿no? En plan, vale, concéntrate, sienta tus pezones, piensa en tus pezones, sigue a los 2 meses, tócalas, muévalas, sigue a los 12 meses, rózalas con cualquier cosa. Y sí que la gente tiene mucho yuyu por lo que es las sensaciones raras que se genera el nervio mientras está regenerándose. Y que a veces pasa que no se regenera nada de nada y tienes que tener la conversación con el paciente de decir, a ver, a lo mejor me sorprenderás, pero con lo que estaremos. Por lo que sabemos nosotros, si no se ha regenerado en 2 años, pues lo siento mucho. Más que todo, creo que es ayudarle a entender que hay que normalizar, o sea, la sensación de picor, la sensación de hormigueo y la sensación de ¿cómo se dice? Sí, el pinchazo y el corriente eléctrico, como normalizar y decirle, tranqui, a lo mejor no es una sensación patológica, pero como no podemos estirar demasiado y es un nervio que bueno, que sí o sí no lo vas a estirar hasta que estires la extremidad superior entera porque está muy corto, o sea, el recorrido, digamos. Entonces no vas haciendo sliders, pero, oye, a lo mejor tenemos que hacer sliders. Muchos médicos quirúrgicos de terapia estética, Ajá. tanto bueno, todo, tanto cáncer como... Entonces yo es lo que siempre trabajo antes de la intervención, es tanto la radiofrecuencia como la neuro, más que nada para ir estirando, y sí que es verdad que los post trabajo de pivote del codo, porque es evidente, ¿no?, que el físico hasta arriba no la tienes, pero desde dedos, codo, tanto la apertura del esternón, los clavículas diagonales, Mira. trabajando, claro. Es decir, las articulaciones adyacentes a todo lo que te sí, ya se empieza a movilizar desde un pre como un post, incluso introducir en el domicilio, no suben, pero que ellos mismos se trabajan con la IFI, la EXPI, la abertura diafragmática y sobre todo el trabajo de core, de un transverso, para que una vez intervenido, desde la parte de arriba con la parte de abajo, vas trabajando, digamos, lineal, sin tener que tocar su propia... Claro. Y esto, bueno, según tu experiencia, pero suele ayudar con temas de injerto de pezón y así. Sí. Pues me encantaría mucho invitarte a un café y escucharlo. Porque eso es así, o sea, realmente dan 100% con un pre y un post, todo el tenido músico, que aparece ahí por Google, las de aquí. Sí. Y el resto son todo cambios. Todo lo que todos son. Y ya el propio cirujano ya lo explica, con el pre y el post. Claro, yo lo que veo que falta, y bueno, esta semana en la clínica, a ver a la charla de qué es el cirujano que hace todo el cambio, me faltan los pre. Bueno, me envían porque es una vía un poco,
también existe la vía trans. No puede ser que me aparezca un poco. Si puede ser a nivel de clínica, no encontrar alguna clínica que diga, mira, ves aquí que te hace el pre y el post. No. Si faltan estas alianzas. El mismo cirujano que te hace la mastectomía de un autonómico, el de la ONCO, viene a conocerme antes de la intervención, el de la mastectomía. Pues después, o va con expertise. Sí, lamento decir que hemos vivido cosas parecidas por parte de los cirujanos estéticos, pero oye, me interesa un montón lo que me acabas de decir y me encantaría si los podemos seguir charlando. Es que no hay mucho partido de eso. No, solo para Pero, apuntártelo. exacto, está 100%, Sí. no, pero también soy deportiva, pero a la vez también soy de entonces, todos los posts sí que vienen. Si hay algún cirujano, de repente abierto. Pero los pres, el fisio como que no existimos, ¿no? A no ser que empiecen a ampliar, a mirar internet y dicen, ay, mira, hay ejercicios de pre. Voy a buscar, y entonces te aparecen ahí como de sorpresa. En general, el preoperatorio en el fisio tenemos poca participación en general en toda la patología, yo creo, ¿eh? A nivel musculoesquelético, a nivel de suelo pélvico, a nivel de neurología, hay poca intervención por poca comunicación, quizá. Bueno, no buscaremos las causas, ¿no? A nivel de equipo multidisciplinar de fisioterapia en preoperatorio, yo creo que esa asignatura pendiente, esa asignatura pendiente en general. Gracias. ¿Una pregunta más? Por favor. Bueno, gracias también por la presentación porque me ha gustado mucho y hace mucha falta. Y pregunta bueno, varias cosas. Si no habéis conseguido más muestra por falta de recursos, porque, vale. Un poco sí, porque estandarizar todo el proceso lleva bastante trabajo, entonces es eso que Elliot ha ido trabajando con varias personas, pero no hemos podido estandarizar el trabajo, como hacer todas las mediciones, ¿no? En los tiempos que requerían y hacerlo más metodológico para validarlo, ha sido un poco eso. Sí, porque personas sí hay. Sí. Y luego lo otro, porque también un poco partiendo del operatorio, yo la experiencia que tengo trabajando con personas trans es que muchas veces cuando tienen intención de someterse a una cirugía, sobre todo si hay algo de disforia o así, hay bastante rechazo a ir antes, a que alguien, pues ya sea el pecho, ya sea a nivel de suelo pélvico, que yo estoy más especializada con mujeres y tema vaginoplastia, hay como bastante rechazo a ir antes. Entonces, sí es verdad que yo intento, a través de alguna asociación, así, hacer alguna charla previa. No es lo mismo que evidentemente hacer una valoración, como estáis haciendo aquí, ¿no? De la valoración antes a nivel de movilidad o así. Entonces, también la pregunta era esta, ¿no? Si también la dificultad para poder llevar a cabo el protocolo es por la falta también de atención previa. Pues, esta necesidad previa. claro, o sea, yo... Muchas de las personas que llegan a pedir mis servicios, que yo hago fisioterapia accesible para personas trans con precios accesibles y todo, me llegan a conocer antes por un grupo de entrenamiento que yo llevo donde se puede venir de forma de donación o sin aportar nada de dinero y que lo hago por militancia personal. Y ahí sí que vienen todos los chavales con todas sus dudas de conocerse entre ellos y de formar red y preguntar cosas y de repente en el vestuario escuchas, oye, ¿y tu mastectomía? Yo qué sé, y ahí sí que salen las dudas y eso sí que es el momento que estás dentro de una comunidad y bueno, yo soy parte de esa comunidad, o sea, me he inyectado dentro de este escenario porque yo necesitaba estarlo ahí. Y ahí sí que puedes levantar la mano y decir, bueno, soy fisio, si hay algo que quieres saber, pregúntamelo. Pero sí que hay, yo creo, un miedo enorme en la comunidad trans de lo que es procesos e intervenciones médicos, porque mucha persona va con mucha trauma médica encima. Sí, por eso un poco la introducción a la charla, deshaciendo mitos e invitando a poder tratar de una forma normal, común, a las personas trans y no binarias cuando acudan a nuestras consultas para intentar que lleguen un poco más, ¿no? Porque precisamente, por ejemplo, pongamos por ejemplo el uso del binder, ¿no? La cantidad de contractura que genera
Entonces sería un gran target para las consultas de fisio, pero no acuden, ¿no? Y no acuden por el miedo al juicio, porque saben que en el tema médico-sanitario hay una barrera importante a cruzar. Entonces, a ver si podemos entre todas abrir un poco la mente y poder recibir a estas personas. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. O sea, yo, la ira del pezón, o sea, sí que he visto una solo de un pezón. El otro, bueno, estaba ahí. Pero era una persona que fumaba. Entonces el médico le dijo que claramente era por eso. Yo no sé si en los casos que tú has visto, que has comentado que creo que había un par de casos que había caído el pezón, si tiene que ver, porque lo has visto por ahí también. No, no estaban directamente relacionadas con fumar, que yo sepa, pero sí el hecho de fumar y todo lo que es injerto de piel cualquiera, te lo juegas. Es mejor no te lo juegas. Pero pues habías encontrado como alguna solución aparte del fumar, es obvio. A ver, si el estudio existe, te lo voy a encontrar para echarlo en la cara de todos los que fumen. Si yo he tenido que dejar de fumar, pues también. Vale, luego era un pezón que yo veía, era un pezón que nunca se... O sea, que a partir del momento 1 ya se veía que quedaba chueco. Y luego el otro era en base de una hematoma enorme que evolucionaba durante 3 días y al cabo del 3er día, cuando se dignaron de coger el teléfono y decirle que acude a urgencias, pues ya estaba too late para este pezón. ¿Más preguntas, por favor? Primero, felicitarles, muchas gracias, a mí me ha encantado la presentación, la conferencia. Primero, es que tú hablaste ahora de tu protocolo de estas 8 primeras semanas. Y luego hablaste que para el return free es necesario otros meses más. Recomendado, sí. ¿Ya? ¿Y tienes también así tan estandarizado como el protocolo de los otros meses? A ver, cómo variará según disciplina, ¿Sí? Sería un poco difícil, pero sí que puedo dar como en rasgos grandes lo que será, digamos, la progresión. O sea, que digamos que vas trabajando la fuerza, los movimientos complejos y en un momento final vas a llegar a impactos y a movimiento muy rápido, ¿no? Entonces, luego esto cambia si hablamos de baile, donde, por ejemplo, hay que bajar al suelo a veces de manera muy rápida, o si estamos hablando de baloncesto, donde se coge un balón y si hay contacto o no hay contacto. Por ejemplo, tenía un boxeador que se operaba, a ver, boxeador amateur, ¿no? Pero que boxeaba, y me preguntó, bueno, ¿en qué momento me pueden dar? Hay cosas que son específicas y cosas que son más genéricas, pero si a ti te hace falta esto, me siento y te lo escribo. Es súper interesante. Bueno, yo no trabajo tanto en el área, pero a mí sí me agrada mucho el tema de inclusión y también como a nivel multidisciplinar. No sé si han tenido experiencia o feliz de trabajar con otros profesionales en el tema específico de la comunidad trans. No mucho. Bueno, Estamos tejiendo alianzas, pero... Yo no sé, que se nos acaba de abrir una puerta. Claro. Nos encantaría tener esta experiencia, no la tenemos todavía. Me parece como que somos como burbujas, ¿no? Muy separadas, trabajando ¿no? Como con un poco de soledad, y a veces dar una charla que se abra es la oportunidad para reunirnos, decir, este tema me resuena, aunque no sea el específico, y ahí nos encontramos. Y yo creo que hay más personas, incluso sabemos de otros fisios trans que están aquí, y por tanto es como muy importante, nos parece, irnos encontrando para seguir generando conocimiento. Yo creo que además, incluso con otros profesionales, como una colaboración interprofesional, yo creo que enriquecería todo. Si bien estamos recién comenzando en esta vía de desarrollo, avanzando en investigación también en esto, creo que también a la vez podríamos como ir abordando con muchas áreas. El año pasado, que yo le comenté a Cris, teníamos un proyecto en Chile que era sobre abordaje interdisciplinar en las distintas áreas, tanto logopedas como psicólogos, nutricionistas, y de qué forma podríamos avanzar con el trabajo y las buenas prácticas en la comunidad trans y LGBT.
Vale. Entonces, yo creo que no solamente acá en Cataluña o en España, pero también como viendo las vivencias que tenemos como en los distintos países, podemos ir generando más investigación y más cultura e inclusión para todos y todas. Gracias. Tengo aquí algunas preguntas en el chat. Laura Fabi pregunta, bueno, primero de todo os dan las gracias por abrir nuevas fronteras en el mundo de la fisioterapia, muy interesante e importante. Y una pregunta dice, buenas tardes en primer lugar, muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Quería preguntar si trabajáis la cicatriz de la operación de mastectomía bilateral con radiofrecuencia o si lo habíais valorado. Yo utilizo la radiofrecuencia en cicatrices de cesárea y la verdad es que los resultados son espectaculares tanto a nivel estético como a nivel funcional, ya que elimina las fibrosis. Es un poco siguiendo el que comentaba la compañera. Como hemos dicho al principio, el protocolo lo hemos basado solo en la parte de ejercicio y no estábamos tratando a nivel de terapia manual. No sé si tú, Elliot, por tu experiencia personal aparte, habías trabajado en eso. Estoy pensando en la persona trans que vive en Chile y no tiene un puto duro, que tiene que hacer ejercicios en casa. Y por eso estaba intentando de minimalizar lo que sean los requisitos, o sea que con una caja de pesas de Decathlon ya puedes hacer todo el protocolo. Y por eso no nos hemos atrevido mucho en lo que sea terapias de cicatriz ni en ¿cómo se llama? El drenaje linfático, que también puede aportar muchísimo. Pero sí, si usted dispone de algo que está basado en la evidencia como beneficioso para la cicatrización, tiraría de todo. Genial, gracias. Una preguntita más. Dice, Sí. Al principio de la charla ha dicho Elliot que explicaría por qué hay algunas cirugías en las que hacían una sola cicatriz de lado a lado, pero finalmente no lo ha explicado. A nivel estético es mucho más visible que cuando hay dos cicatrices, una por mama. ¿Por qué en ocasiones se hace una sola? Piar, tengo TDA. Sí, pues mira, de repente después de ver 4 o 5 chavales con la misma ocurrencia de cicatrización patológica en el externo, gracias, pues pregunté a usted por qué se lo hicieron así y a usted por qué se lo hicieron así. Y me dijeron que más que todo era que el cirujano opinaba que así las dos cicatrices se quedan alineadas de manera simétrica y que además hubo un enclaje en cada lado del esternón para que se queden en su sitio. O sea que eso es más que todo una cosa de estética. No es un tema de funcionalidad. Sí que en algún pecho donde hay muy poca separación entre los pechos femeninos, pues no se puede alejar muchísimo, pero yo personalmente diría que si te pueden dejar 3 milímetros de piel, pues que te la dejan. Luego dicen por aquí, fora barreras, gràcies per la vostra implicació i queda encara molt treball per fer en aquest camp. A veure si més enllà d'una cicatriu i mobilitat a tractar. I veure's més enllà, perdó, d'una cicatriu y movilidad a tratar. Sí. Gracias. Muchas gracias a todos los comentarios que nos felicitan. Y ha sido importante poner el cuerpo así. Sí, ha dicho que esas cicatrices... Con mucho nervio. Sí. La persona que preguntaba por las cicatrices, Elliot, decía que esas cicatrices dan más problemas, ¿no? Sí, la cicatriz unida es la que más problemas da, o sea, ahí vemos una retracción de la piel que es un poco más importante que la de las dos cicatrices separadas. Luego vemos un poco restricción de movilidad en lo que es levar el mentón y el caso de adherencias que hemos visto estaba en una cicatriz unida, pero siempre con la cicatriz unida veremos que hay un poco más sensación de como dureza que en las cicatrices separadas. En ese sentido, en aquella diapositiva que hablábamos de esta balanza, de este eje estético-funcional, ¿no? En donde quizá el cirujano va mucho a la apariencia, pero luego eso va en detrimento de otra parte y es importante hablarlo porque estas cirugías tienen como muchas variantes, entonces nos parece importante recalcar que la persona que se va a someter a esta cirugía tiene derecho a opinar y a decir un poco cómo quiere que esto quede y que ¿no? Para no perder quizá la sensibilidad o para la estética que prefiere una cosa u otra. Sí, yo cuando hacía mis propias consultas privadas pues fui a 6 cirujanos y entre los 6 únicamente una persona me decía tú puedes elegir
dónde y cómo quieres tus cicatrices. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. La última ya, por favor. Sí, porque tenemos aquí alguna más. ¿Cuál creen ustedes que pueden ser como las claves de avance para que nosotros como fisioterapeutas vayamos ampliando este campo laboral y, como decían ustedes, a lo mejor que más gente se implique o se interese en trabajar en el? Si supieron lo fácil que era, sin más, o sea, eso ni es un cruzado. No, pero como para atender a, ¿no? Te refieres quizá para poder recibir y atender a personas. Yo creo que hay un poco barrera que es difícil de superar a nivel de socialización, como que ya existe este miedo a ir por cómo me tratarán, yo voy a hablar por mi experiencia personal, sé que me voy a acercar a un sitio nuevo y no me van a preguntar los pronombres y ahí van a cagarla. Entonces, no, simplemente este hecho, ¿no? Yo a veces le digo a Elliot, es que soy poco trans a veces, ¿no? Como que necesito ese cispassing para que me pregunten los pronombres, me gustaría que no, ¿verdad? Y eso hace que las personas trans no binarias del colectivo no vayamos a según qué sitios a exponernos. Por tanto, es como empezar a romper un poco estas barreras de cómo atendemos para que podamos permitir más inclusión. Pero es un proceso, ¿eh? No va a ser tan fácil. Sí, por añadir a lo que estabas diciendo, y quiero un estudio en Médicos del Mundo de Madrid, que decía que esto fue en el 2018, no me acuerdo muy bien, que el 42% de las personas trans en la Comunidad de Madrid anulaban o atrasaban su visita médica por miedo a comer tratadas. Es completamente muy importante. Entonces, bueno, pues lo que está Pues muchas gracias otra vez. Aquí hay bastantes comentarios que os felicitan, que muchas gracias, interesantes. Soraya, María Montserrat, enhorabuena, andaban. Laura, muchas gracias. Elios por todas tus explicaciones y gracias también a Cris por el esfuerzo de la preparación del protocolo. Begoña, una conferencia muy interesante. Yo me dedico a la oncología y es una visión muy interesante de aplicar conocimientos que ya tenemos sobre las mastectomías a situaciones nuevas que por suerte cada vez son más comunes. Gracias. Y bueno, gracias a Elliot, gracias a Cris, a Marlene, a vosotras, a todas las que están en el chat. Vamos a concluir la jornada. Lo que pasa es que yo quería decir un apunte, porque hemos hablado del tratamiento, ¿no?, hacia las personas trans. Y es súper importante la cantidad de fisioterapeutas que nos dedicamos a la fisioterapia clínica y no sabemos cómo tratar a las personas trans. Y habéis hecho en la presentación, al empezar, yo creo que es la clave para todas las personas que nos dedicamos a la fisioterapia. Cómo tratar a una persona trans cuando llega a consulta. Lo voy a repetir para que quede en las cabezas de todas las personas que están escuchando y lo podamos aplicar ya mañana en consulta. Lo primero que habéis dicho es preguntar los pronombres de todas las personas para que seamos más inclusivos. Tenemos que dar una vuelta a la historia clínica y a la amnesis, por favor, en general. Con todo el colectivo LGTBI. Respetar el nombre con el que la persona quiere que nos dirijamos. Es muy fácil, ¿de acuerdo? No preguntes sobre la transición si no es una pregunta necesaria sobre la intervención que vamos a realizar. No cuestiones la identidad de la persona ni las vivencias que ella te ha explicado, ni las compartas, ¿no? O sea, no violes su intimidad, ¿correcto? ¿Vale? Y por último, no saques nunca a nadie del armario. Yo creo que es la clave para que mañana todas podamos trabajar en consulta de manera más inclusiva y solidaria y más justa e igualitaria para todas. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias. Gracias. Y nos vemos cuando queráis.